Muy buenos días a todos, un gusto saludarlos. Bienvenidos a este webinar que hoy hablaremos de Fair Play en valores de mercado, la fiscalización en operaciones intercompañía. Con ustedes, su amigo Jorge Araujo, socio del área de precios de transferencia de Garrido Licona. Hola, buenos días. Y también por acá, Adalberto Ramos, socio del área de litigio y controversia fiscal de Garrido Licona. Buen día a todos. Y pues bueno, hoy tenemos varios temas importantes que comentar. Creo que el material que vamos a presentarles va a ser de amplio interés para todas las personas que nos están acompañando. Y pues para ir entrando en materia, pues vamos a ir comentando en dónde estamos con el tema de precios de transferencia actualmente. Y esta es una pregunta bien relevante. Tú no sé qué opines, Adalberto, porque durante todo el tiempo en el que yo he participado asesorando a varias empresas en el tema, precios de transferencia siempre ha sido un tema en donde muchas empresas creen, pues no hay fiscalización, nadie comenta al respecto. Hay otros temas que hacen más ruidos en temas tanto por parte del SAT como temas que se plantean de reformas. Y la parte de precios siempre ha sido un área gris para muchas empresas, muchas compañías. Y quisimos empezar con esta primera lámina para poner un poco en actualidad y en contexto qué es lo que ha pasado con el tema de precios de transferencia en los últimos años y cuáles han sido algunas de las tendencias que hemos ido observando a raíz de algunas reformas importantes que están teniendo bastante éxito en temas de fiscalización. El primer tema que queremos poner sobre la mesa es que precios de transferencia y la forma en la que el SAT está abordando temas de fiscalización, algunas reformas que se van implementando en norma y temas de cómo está llevando a cabo sus auditorías, va en línea de una tendencia global. Como ustedes saben, México es parte de la OCDE. Y la OCDE en los últimos años ha estado emitiendo una serie de reformas y recomendaciones a las administraciones tributarias que tienen como objetivo facilitarle a la administración el poder llevar a cabo procesos de fiscalización mucho más eficientes. Y México no ha sido ajeno a esta tendencia. En los últimos años han incorporado, y lo comentaremos un poco más adelante, algunos cambios respecto a información, declaraciones informativas y otros elementos que han robustecido la cantidad de información que el SAT tiene y que cuenta para poder llevar a cabo sus procesos de auditorías mucho más exitoso. Adalberto, no sé si tú recuerdas cuando esto entró, hubo toda una serie de controversias respecto a si esto era constitucional o no era constitucional, y por ahí tú tienes algunos comentarios al respecto, ¿no? Sí, correcto, Jorge. Sí, mira, como tú lo indicabas, ¿no? Digo, esta es una tendencia global, tomar estas recomendaciones, ¿verdad? Conforme a los planes de acciones BEPS, pero algo que sí debemos de considerar que es muy importante es que, pues, efectivamente hay que ajustarnos, ¿no? A esos estándares de información BEPS, ¿sí? Lo que nosotros tenemos hoy en día, pues, efectivamente, pues son reglas, ¿verdad?, que nos establecen y a reserva de que ya después entremos con más detalle en esta situación, pero pues hay reglas que nos dicen qué información, ¿verdad?, deben de conservarse como parte de pues, declaraciones informativas, BEPS, etcétera. Y sin embargo, lo cuestionable es de que muchas veces esta información que nos exigen, ¿verdad?, en la legislación mexicana va más allá del estándar BEPS. De ahí que es muy importante que, pues, así como seguimos recomendaciones de la OCDE, pues también al momento de tropicalizar que sí nos ajustemos a esos estándares de información BEPS, de ahí que, pues, es muy importante, ¿no?, esa situación. Y algo interesante, y lo abordaremos un poquito más adelante, es que hay también la premisa de muchas empresas que creen, oye, si a mí no me aplica de acuerdo a la norma la presentación de esta información, pues estoy del otro lado, ¿no? Cuando en realidad, y lo comentaremos un poquito después, realmente lo que vino a aportar el proceso de BEPS es que los procesos de auditoría para pequeñas, medianas y grandes empresas en general, no solamente aquellas que están obligadas a la presentación de esta información, ya cambió.
Y creo que parte de los retos que tienen ahora los contribuyentes es justamente conocer esas reglas independientemente de que presenten o no esa información. Y eso lo ato un poco al segundo punto, que es una mayor experiencia de las autoridades fiscales. Ya, pues, aunque no lo parezca, ya tengo muchos años trabajando en esto, ya tengo más de 15, 16 años trabajando en esto, y en todo este proceso de tiempo lo que he visto es que las autoridades fiscales, afortunadamente, no sé si tú coincidas, Adalberto, afortunadamente tienen un mayor conocimiento de todo el proceso de lo que implica una auditoría de precios. Anteriormente únicamente revisaban temas de forma, ¿no? Que cuadraran tus cifras, que tuvieras un estudio, etcétera, etcétera, que eso se sigue preguntando. Pero ahora el expertise de las autoridades es mucho más profundo. Ya hay un mayor conocimiento de las industrias que se auditan, ya hay un mayor conocimiento de procesos y tendencias económicas, y todos esos elementos se ponen sobre la mesa al momento en que hay una auditoría o un proceso de fiscalización. Y eso yo lo considero como una parte buena, porque pues a mí siempre me ha gustado debatir o conversar con alguien que tiene experiencia y con el que puedes abrir un canal de comunicación. Y eso es bueno, pero eso también implica que el contribuyente tiene que estar sobre esa misma línea, ¿no? Y aunado a eso, actualmente se han establecido, y también estaremos comentando a mayor profundidad, a raíz de la reforma del siguiente año, se han incrementado o se han incorporado nuevos procesos de fiscalización, o mejor dicho, nuevas facultades de la autoridad en el tema de precios de transferencia. Es decir, la autoridad, por ejemplo, ya va a estar opinando respecto a cuál es el margen de utilidad que esperarían operaciones intercompañía, ¿no? Cuando esto, Adalberto, nunca antes se había visto, ¿no? O sea, esta nueva facultad de opinar, de, oye, decirte, tú deberías ganar esto o yo espero esta utilidad, pues es algo que nunca se había observado, al menos como una facultad de la autoridad de hacer recomendaciones, ¿no? Sí, Jorge, correcto. Mira, eso es muy importante lo que mencionas. Vemos una mayor interacción, ¿no? Entre diversas administraciones dentro del mismo SAT. Hoy en día vemos en auditorías de impuestos sobre la renta que pues tienes también a algún funcionario, ¿verdad? De la administración de precios de transferencia, que es el que hace un análisis económico de los márgenes de utilidad, la rentabilidad que tiene esa subsidiaria mexicana pues en México y hace comparativo con la rentabilidad de las otras partes relacionadas del grupo en otros países, ¿no? Entonces, efectivamente, sí, o sea, hay una mayor interacción. Temas económicos, ¿verdad? Son puestos y analizados en una auditoría de renta y bueno, eso pues también se puede prestar excesos, ¿no? Digo, ahí sí hay que ser muy cuidadosos porque pues muchas veces lo que vemos en una auditoría es que pues a criterio del fisco pues ya tienen en mente un cierto margen de utilidad, ¿verdad? Que debiera estar pagando la subsidiaria mexicana cuando muchas veces pues también hay que decirlo, ¿no? Desconocen el giro, desconocen cómo opera la empresa, desconocen la realidad económica de una empresa conforme a la actividad económica que realiza, entonces pues que te estén determinando márgenes de utilidad, pues podría ser cuestionable, ¿sí? Y ahora, un tema es de que pues ellos tienen en el radar un margen de utilidad y para llegar a ese margen de utilidad pues te están rechazando deducciones, muchas veces sin un soporte legal, ¿verdad? Pero pues ellos ya tienen en mente llegar a cierto margen de utilidad, de ahí que eso justo se presta muchas arbitrariedades, ¿no? Entonces, correcto. hay que tener cuidado. Y creo que lo relevante, y para ir avanzando un poco en la presentación, creo que como ligaste muy bien el último punto que tenemos en esta lámina, en donde estamos observando que el área o la administración de precios de transferencia del SAT no específicamente está trabajando sola, sino que está vinculándose con otras administraciones, ¿no? Como el tema de ISR, y más adelante tenemos un caso muy particular en donde vemos también vinculación con áreas como, por ejemplo, aduanas, ¿no? Pero por efectos de tiempo, si quieres, vamos comentando algunos temas relevantes de algunas operaciones intercompañía que en términos generales han
han estado en el ojo del huracán, ¿no? Han sido objeto de mucha controversia, ¿no? Y vamos a empezar con esta, que son los financiamientos, ¿no? Los famosos financiamientos intercompañía. ¿Qué es lo que ha pasado? Hay muchas empresas que creen, muchos contribuyentes que creen que cuando se trata de una operación intercompañía, y esto aplica en general, el contar con un estudio de precios de transferencia es más que suficiente, cuando en realidad, pues eso ya se está quedando muy corto ante la cantidad de información que las autoridades están solicitándote a efectos de dar cumplimiento con el tema de precios de transferencia. Y un elemento que se ha puesto muy en boga es la evaluación de la capacidad crediticia de una empresa que recibe un financiamiento. ¿Cuál es el argumento? Y aquí me voy a ver quizás un poco teórico, pero lo vamos a tratar de explicar de la forma más sencilla. Precios de transferencia tiene como finalidad el documentar que las operaciones dentro de un grupo de compañías hermanas se llevan a cabo como si fueran entre terceros independientes. Ese es el fundamento de base, de inicio. ¿Y qué es lo que ocurre? Que cuando se da un financiamiento en condiciones del mercado, un elemento básico que haría un banco o una institución financiera es llevar a cabo una evaluación de riesgo del receptor del crédito. Y esa tendencia que realizan los bancos, o esa mecánica que utilizan los bancos, ahora el SAT la está solicitando cuando se trata de operaciones intercompañía, es decir, una de las preguntas claves que nos van a hacer, independientemente que tengamos nuestro estudio o no, es el hecho de decir, oye, tu operación intercompañía se llevó a cabo como con un tercero y por lo tanto llevaste a cabo un proceso de revisión de capacidad crediticia del que recibe ese financiamiento, es decir, es capaz de solventar esa deuda en los términos que se establecen. Tiene toda la función o la operatividad que le permita hacer frente a los flujos o a las responsabilidades de este contrato. Entonces, creo que eso es un tema muy, muy relevante y una tendencia que hemos estado observando en los últimos años. Y en otros temas aunados a esto, y yo sé que ahorita Adalberto quiere participar y le voy a dar chance porque estos son temas bien, bien relevantes que él también, y lo hemos comentado, ha observado en otras auditorías. Es que hay algunos elementos o focos rojos que la autoridad ya identificó plenamente en operaciones de financiamiento. ¿Como cuáles? Financiamientos sin fechas de vencimiento, estos financiamientos que son eternos, que nunca tienen fecha de pago, financiamientos que no establecen una tasa de interés como tal, ¿no? Que eso es fundamental, ¿no? O sea, se vuelve un elemento sumamente importante en un financiamiento, pero que observamos que en muchas operaciones intercompañía no se ponen. Y también temas de garantías o avales que en muchas ocasiones cuando la empresa no tiene la capacidad crediticia, si ésta solicitara un crédito a un tercero, pues te solicitaría una garantía, un aval, que cuando se trata de una operación intercompañía no se pide. Y entonces aquí entra todo este proceso de revisión mucho más profunda por parte de las autoridades fiscales. Alberto, no sé si aquí tú quieras abonar algo, creo que estos son temas bien relevantes. No sé tú qué opinas o tú qué has visto en auditorías, no necesariamente de precios, sino de otros temas respecto a estos puntos. Sí, mira, Jorge, eso, ¿no? Tú señalas los focos rojos, ¿no? Que definitivamente son temas que sí hay que tener presentes, hay que atenderlos, porque efectivamente en muchas ocasiones nos encontramos con operaciones en las que o no hay una contraprestación, o la contraprestación no está a valores de mercado. Entonces hay que ser muy cuidadosos de esas situaciones, porque sí puede haber consecuencias. La autoridad fiscal, ante una operación en la que no se haya pactado una contraprestación, pues efectivamente puede determinar de forma presuntiva ingresos, ¿sí? Ahora, si nosotros compramos a valores de mercado mayores, ¿verdad?, a un monto superior a valores de mercado, pues efectivamente también tenemos una problemática con el tema de la deducción. Entonces,
Es muy importante, ¿no? De ahí que, pues, sí hay que considerar, ¿verdad?, los montos que estén a precios de mercado para evitar alguna determinación presuntiva de ingresos, que lo hemos visto tanto en partes relacionadas como en operaciones con terceros independientes, ¿sí? Estos ajustes, ¿verdad?, de las operaciones por no estar a valores de mercado y las consecuencias lo hemos visto en ambos tipos de contribuyentes. De hecho, hay una disposición por ahí incluso en operaciones con terceros independientes, el 58A de la ley del impuesto sobre la renta, que efectivamente nos dice cuando una operación no está pactada a valores de mercado, pues efectivamente el fisco nos puede determinar, nos puede modificar la utilidad mediante la determinación presuntiva de ese precio o la contraprestación de la operación. Entonces, sí lo vemos en auditorías y es importante, ¿no?, atenderlo. Y creo, sabes, yo tratando de hacer un resumen de este comentario que tienes, Adalberto, lo simpático es que la presentación es de precios. Y ahorita estamos comentando elementos o cuestionamientos que hace la autoridad, no específicamente en una auditoría de precios, sino que va más allá, como lo comentabas tú al principio, en auditorías de otra índole, en donde el tema de precios se vuelve un factor importante. Y adicional a este tema de que cobra relevancia, la información que te empiezan a pedir va más allá del estudio de precios que todos tienen en mente. O sea, este tema de documentar, de probar, de la capacidad crediticia, de que eres sujeto a crédito, ¿no? Son temas que no necesariamente se abordan en un estudio de precios, ¿no? Entonces, creo que aquí la conclusión es, pues, prever, documentar correctamente y pensar out of the box, ¿no? O sea, pensar que se necesita tener un argumento o una información más allá del estudio de precios, ¿no? Mira, nos está llegando una pregunta que se me hace bastante relevante, que nos hace el público que nos acompaña, que dice, ¿qué recomendación tienen para actuar ante la unilateralidad del SAT para determinar márgenes de utilidad? Y creo que esto abona muy bien al tema y lo vamos a comentar también respecto a que ahora una de las facultades del SAT es estar proponiéndote márgenes de utilidad. Aquí creo que hay dos elementos importantes, no sé tú qué opinas, Adal, que de acuerdo a lo que establece la reforma, esta recomendación, aunque es una nueva facultad, no abre facultades de comprobación, es decir, no es una auditoría como tal. Es una recomendación, creo que esa es la palabra que se maneja en la reforma, pero no como tal te está abriendo un proceso de revisión como tal. Entonces, creo que ese es un elemento importante, ¿no?, a considerar. Y el otro elemento, y ahorita me gustaría escuchar tu opinión como abogado, mi estimado Adal, el otro elemento es que, pues, uno de los puntos críticos que siempre vamos a tener es contar con la documentación de precios, porque uno de los elementos de controversia que yo veo es que el SAT puede emitir una recomendación con base en una industria o en un contexto que ella pueda tener, pero definitivamente el SAT no tiene todo el contexto de lo que realmente la empresa o el contribuyente en particular hace, y eso se documenta a través de un estudio, ¿no? Entonces, tú no sé qué opines de estos temas, Adalberto. Sí, mira, definitivamente ha sido uno de los temas más controversiales como parte de la reforma fiscal que se está planteando por parte del Ejecutivo, ¿sí? Vemos que pues esa situación de que ahora el fisco nos pueda emitir esos criterios de tributación bajo los cuales vamos a tener que pagar impuestos según la actividad económica o sector de la economía al que pertenezcamos, pues sí es bastante cuestionable. O sea, no olvidemos que en materia tributaria, pues rige el principio de autodeterminación de los impuestos, ¿sí? Donde los contribuyentes, pues calculan, presentan su declaración y enteran el impuesto correspondiente, conforme un principio de buena fe. Sin embargo, ahora, pues la autoridad ya va a tener esa facultad expresa prevista en el 33 del Código Fiscal de la Federación para emitirnos esos criterios, ¿verdad?, de tributación. Y cuando hablamos de criterios de tributación, nos va a poder establecer márgenes de utilidad, tasas efectivas de impuestos sobre la renta, los conceptos deducibles incluso también. Eso es bastante cuestionable porque, pues como tú lo apuntabas, ¿no? Muchas veces no tiene ese conocimiento, ¿verdad?, de la actividad económica, y de ahí que, pues lo que vamos a ver es más cartas de invitación, correos electrónicos, donde pues
cuando el contribuyente no se ajuste a esos parámetros de tributación, pues el contribuyente nos va a estar, el fisco, perdón, nos va a estar invitando a que demos explicaciones, justifiquemos el por qué no estamos dentro de esos parámetros. Correcto. Y pues ahí habrá que estar muy atentos, ¿no? En la forma de responder, porque pues muchas veces de la forma de responder una carta invitación, si el fisco determina que todavía hay elementos de riesgo y que ameritan una auditoría, pues bueno, se inicia una auditoría ya después, ¿no? Entonces hay que estar muy atentos en eso. Correcto, y creo que la conclusión, y vamos a ir avanzando, y va a ser un tema que se va a estar escuchando mucho en la presentación, es la mejor herramienta ante un cuestionamiento del SAT es tener una documentación robusta, que amarre y que haga sentido desde el contexto de la operación. Parece sencillo, pero realmente el éxito que han tenido las autoridades en las revisiones de precios es que muchas veces estos tres elementos no coinciden. Tienes un contrato, y va a ser un tema que vamos a estar comentando en muchas ocasiones en estas operaciones, que no describe realmente la realidad de las operaciones. Tienes un estudio que no amarra necesariamente con un estado financiero auditado. Elementos tan sencillos que le dan pauta a la autoridad de que sus dudas o sus cuestionamientos pues sean mucho más sólidos. Entonces aquí el reto es tener efectivamente bien documentada esta operación. Y creo que esta lámina que estamos presentando abona muy bien a este tema de la documentación, que es el tema de las regalías. En el tema de las regalías, sobre todo aquellas regalías pagadas al extranjero, pero estamos viendo que esta tendencia también aplica para operaciones nacionales, es el tener bien documentado quiénes son, por ejemplo, el dueño legal del intangible, llámese marca, llámese un software, una plataforma tecnológica, y quién está usando o desarrollando la misma. ¿Cuál es el argumento principal? Oye, pues una empresa usa esta plataforma y no está pagando regalías, y adicional al dueño de la misma, ¿no? Al dueño de la marca o del intangible per se. Pero adicionalmente quien la usa está llevando a cabo mejoras de la misma, está llevando a cabo procesos de protección, incurriendo en gastos de transformación o de cambios al intangible como tal, y tomando como deducibles esos gastos. Y entonces lo que dice la autoridad es, oye, pues aquí hay una desincronía, ¿no? ¿Cómo tú puedes estar utilizando un software a título gratuito, pero adicionalmente estás tomando o incurriendo gastos que no te corresponden porque tú no eres el dueño de ese intangible, ¿no? Cuestionable o no, pero hay un elemento, creo, fundamental que vale la pena revisar en este tipo de operaciones para que justamente ante una revisión del SAT, pues podamos tener y confrontar efectivamente, pues la estructura de nuestras operaciones con relación a temas de intangibles. Y el segundo punto, que ya lo hemos conversado mucho, Adal, es el tema de esta presunción, sobre todo en el tema de pagos de regalías por uso de marca, en donde ya hay un precedente incluso del tribunal, en donde dice, oye, si tú pagas una regalía por uso de marca, pero adicionalmente tú estás incurriendo en gastos de publicidad y propaganda, esos dos gastos, la regalía y la publicidad y propaganda o las actividades de marketing, son gastos duplicados, por lo tanto, uno de los dos es no deducible. Entonces, respecto a estos dos puntos, respecto a cómo se incurren los gastos, quién los deduce y el hecho de que sean duplicados o no, ¿tú qué opinas, Adalberto? ¿Qué has visto como abogado? Sí, mira, Jorge, lo que he visto es precisamente, y esto inició desde la administración pasada, que el tema de la deducción de gastos de publicidad, cuando se trata de productos por los cuales también pagas regalías, ha sido cuestionado por la autoridad fiscal, ¿sí? De forma reiterada ha rechazado la deducción de los gastos de publicidad precisamente por el argumento que tú mencionabas, ¿sí? Porque si ya realizas pagos por concepto de regalías, para los ojos del fisco, una publicidad como una regalía, pues van encaminadas al mismo fin, es decir, a colocar un producto o un bien en el mercado. Entonces, correcto, realizas una doble erogación que tiene el mismo fin. Y aparte, pues el criterio del fisco en las auditorías era que pues, los gastos de publicidad pues aumentan el valor del intangible, ¿sí? Esto generó pues controversias, litigios, etcétera. Por ahí hubo ya hace unos años un primer criterio de un tribunal colegiado donde
pues desafortunadamente validó esa postura en el sentido de que la publicidad no es deducible. Sin embargo, ese primer criterio que salió de hace algunos años, pues sí es diferente a lo que el grueso de los contribuyentes han tenido como partida revisada en las auditorías. ¿Y por qué? Porque este caso que originó el precedente, pues derivó de una migración de marcas al extranjero, ¿sí? Donde tuviste a la empresa mexicana que desarrolló el intangible, después migró la marca al extranjero, a una entidad del extranjero, continuó pagando pues regalías, publicidad, etcétera. Entonces, ante una operación, reestructura de esta naturaleza, pues ese caso sí fue desfavorable al contribuyente. Y ahí lo que concluyó el tribunal es de que, pues efectivamente, no era publicidad, regalías, encaminadas al mismo fin, por tanto, concluyó que la publicidad no era deducible. Por ahí hubo después, hace unas semanas, perdón, Jorge, otro precedente, hace unos meses más bien, del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, donde ahí, desde mi perspectiva, pues bastante cuestionable, porque de forma general sostuvo de que pues la publicidad pues no es deducible al no ser estrictamente indispensable, ¿no? Entonces, creo que esos criterios generalizados son bastante cuestionables. Sabemos que pues sí hay un ingrediente, ¿no? De publicidad que va encaminado a colocar un producto, o sea, no incrementar el valor de la marca, sino a colocar, ¿no? Un producto en el mercado nacional, lo que me va a permitir generar más ventas, por consiguiente, más ingresos, de ahí que sí son gastos estrictamente indispensables, ¿sí? Correcto. Entonces, eso es lo que, esas posturas generalizadas, ¿no? Son las que son cuestionables. Y también que hay un elemento que han tenido en particular en común alguna de estas sentencias, y es qué tan robusto está documentado a nivel contractual las responsabilidades de las partes. Aquí es bien relevante y lo vamos a ir mencionando durante toda la presentación, en donde hay una constante en este tipo de sentencias o en este tipo de dictámenes o de conclusiones a las que llega la autoridad, que se vuelven muy sencillas pero muy importantes, en donde lo que realmente están haciendo las empresas no coincide con lo que tú describes a nivel contractual, a nivel de responsabilidades. Me queda claro que si todos estos elementos que acabas de comentar, Adalberto, estuvieran perfectamente claros dentro del contrato, como entre otros documentos y en las actividades que se llevan, quizás la forma en la que se llevó a cabo este proceso o esta disputa con las autoridades hubiera sido totalmente diferente. Creo que un reto al que podemos poner sobre la mesa es justamente el contar con esa documentación, actualizar si se hace falta contratos o información soporte, porque en muchas ocasiones el contribuyente, sobre todo en operaciones intercompañía, temas tan sencillos como actualizar un contrato que tiene 5 o 6 años cuando lo que decía ese contrato ya no aplica, en este tipo de discusiones se vuelve indispensable. Y hablando de temas de indispensabilidad, creo que un elemento que ahorita se está poniendo sobre la mesa es este elemento de controversia de que, hablando específicamente de las marcas, ¿cuál es el beneficio que da el pagar por el derecho de uso de marca ante un escenario como el que estamos viviendo, en donde las ventas o la economía se está contrayendo? Este es un tema que es muy reciente, pero vale la pena mencionarlo, y creo que la esencia de este comentario es que el SAT, como yo les comentaba, está yéndose más a temas de fondo que de forma. Es decir, no te cuestiona el hecho de que tú recibas el uso de una regalía, de una marca en particular, sino lo que te está cuestionando es si económicamente te hace sentido pagar el uso de una marca ante un escenario en donde las tiendas o las ventas o los ingresos que yo estoy generando a raíz del uso de esa marca se han ido contrayendo en un escenario como el que estamos viviendo de emergencia sanitaria, ¿no? Y ojo, creo que aquí, y aunando a una de las preguntas que nos están haciendo, a pesar de que estos temas son recientes, tenemos que recordar que en materia de precios de transferencia, como todos los temas de ISR, la autoridad tiene la facultad de hacerte esta revisión 5 años para atrás. Es decir, por 5 años que tú tienes abierto el periodo de fiscalización, te puede estar aplicando estas nuevas formas de preguntas y de información que te solicita hasta 5 años para atrás. Entonces, creo que ahí pone un reto importante a las empresas de actualizar y estresar la información que se tenga, ¿no?
Jorge, y perdón, mira, tenemos No, una adelante. pregunta justo relacionado con esto. Nos preguntan hasta cuántos años puede solicitar la autoridad que se tenga el estudio de precios de transferencia. Ujú. Mira, sobre este punto, pues como sabemos, la regla general son 5 años, los que debemos conservar la contabilidad y toda la documentación comprobatoria para acreditar el debido cumplimiento de las obligaciones fiscales. Esa es la regla general. Sin embargo, sí hemos visto en algunas auditorías que tratándose de operaciones entre partes relacionadas que impliquen alguna reestructura corporativa, pues alguna escisión, fusión, incluso aumentos de capital, disminuciones de capital, etcétera, sí nos han estado pidiendo información que incluso va más allá de 5 años, documentación comprobatoria de esos, para darle materialidad a esos actos corporativos. Entonces sabemos que pues eso es ilegal, o sea, que el fisco te pida en una auditoría información más allá de 5 años, eso es cuestionable porque no tienen la facultad de pedirte esa información. Sin embargo, Correcto. y aquí pongo también un elemento muy importante, es que como se está planteando la iniciativa de reforma fiscal, es que tratándose de esa documentación comprobatoria, ¿verdad? De reestructuras corporativas, y cuando hablo de reestructuras corporativas también implica, pues si hubo transmisión de intangibles, acciones, etcétera, demostrar los valores de mercado de las operaciones. Toda esa información, pues debemos de conservarla ya más allá de 5 años, como se está planteando en la iniciativa de reforma fiscal. Entonces, sí es muy importante ahí puntualizar que si bien las reglas son 5 años, pero la tendencia, y como lo hemos visto en la práctica, es de que el fisco, pues de forma cuestionable, ¿verdad? Pues sí te pide información más allá de 5 años. Adal, y ahí se plantea un tema relevante. Entonces, la propuesta o lo que tú comentas implicaría que un contribuyente a partir de ahora debería estar guardando su documentación en materia de precios por más de 5 años. ¿Esa es la conclusión del comentario? Mira, sí, hay toda aquella información que le dé materialidad a diversos actos corporativos, ¿sí? Correcto. Y cuando, pues también hablamos muchas veces de operaciones que involucran compra de intangibles, ¿verdad? Activos fijos, pues también tenemos que demostrar que son a valores de mercado esas Correcto. operaciones. Entonces, también es importante considerar eso, ¿no? Que hay que ver en qué términos pasa, ¿verdad? Esta iniciativa de reforma fiscal, pero eventualmente podría haber ahí un tema que sí tengamos que considerar de conservar información más allá de 5 años, ¿no? Correcto. Y bueno, mira, dándole seguimiento a la presentación, entramos a uno de los temas más controversiales y que más ha pujado el SAT por temas de documentación y materialidad justamente de la operación, que son los famosos servicios intercompañía, ¿no? Y hablando de los servicios intercompañía y ampliando todo lo que conlleva, tanto prestaciones de servicio locales como prestaciones de servicio que se reciben del extranjero bajo el esquema de una asistencia técnica o un management fee, todo lo que conlleva al aspecto de servicios es un área que el SAT no es algo nuevo, pero que sí hemos visto que se ha fortalecido la cantidad de información y cuestionamientos que te hacen. Y esto, entrando ya en materia de esta lámina, va más allá de que si el famoso cargo tiene un 5%, un 4% y si tengo el estudio. Ya hay temas mucho más de fondo como esos que estamos presentando ahorita. Uno de ellos es el famoso tema de duplicidad de cargos. ¿Qué es lo que ocurre? Que tú tienes una compañía que presta, de la cual, intercompañía, de la cual recibes servicios, y vamos a hablar de los servicios generales, ¿no? Servicios contables, administrativos, de asesoría financiera, etcétera, etcétera, ¿no? Y tú lo recibes eso de una parte relacionada nacional, o puede ser de tu corporativo en el extranjero. Pero ¿qué ocurre? Que esta compañía que recibe este cargo, adicionalmente de recibir el cargo contable, legal, financiero, etcétera, a nivel de gastos locales, tiene una estructura administrativa por la cual paga una nómina, y cuáles pues tienes a la nómina de los contadores, de los abogados, de los directores, de los gerentes. Y una de las preguntas que siempre nos enfrentamos en temas de auditorías en materia de precios de transferencia es, oye, si tú recibes un cargo intercompañía por estos conceptos, pero adicionalmente tú tienes dentro de tu estructura, en tus gastos de nómina propios, las mismas personas de las cuales yo puedo asumir que están prestándote los mismos servicios por los que tú quieres,
pues independientemente que el cargo esté a valor de mercado, el 5, el 6%, o que el monto cumpla con precios de transferencia, pues ahí hay un tema de duplicidad de cargo por el cual yo te voy a hacer cuestionable la deducibilidad de ese cargo per se. Y este es un tema que hemos observado en 1000 auditorías, en 1000 cuestionamientos, con una clara tendencia de la autoridad de, antes de discutir si es valor de mercado o no el cargo, se va por elementos en donde cuestiona la deducibilidad del cargo per se. No sé tú qué opinas al respecto, Adal, porque este es un tema que al menos en materia de precio lo hemos visto como una tendencia muy fuerte en los últimos años. Sí, definitivamente. Como lo ataca el fisco es, bueno, aparte del tema de materialidad, pero también te cuestiona la estricta indispensabilidad, ¿no? Un pago duplicado, pues efectivamente hay una parte que no es estrictamente indispensable, ¿no? Digamos que sobra. Y como tú bien apuntas, ¿no? Eso lo hemos visto en muchas auditorías, donde sí cuestionan la duplicidad de pagos por falta de estricta indispensabilidad, y eso sin meternos a los temas de materialidad, ¿no? Que muchas veces, pues también no está bien el soporte documental, porque pues claro, sabemos en tema de servicios, pues muchas veces sí hay puede ser el talón de Aquiles, ¿no? En cuanto a cómo soportar documentalmente esas operaciones, y desde correcto. esas dos perspectivas es como ataca, ¿verdad?, la deducibilidad de este tipo de gastos, ¿no?, el fisco. Porque fíjate, Adal, que uno de los elementos que oigo muy comúnmente de muchas empresas es que hay la idea de que si tú cumples con precios de transferencia, estás blindado en temas de deducibilidad, es decir, que el estudio es sustituto de todos los otros requisitos que tú tienes que cumplir para que un gasto sea deducible, cuando en realidad es lo contrario. Precios de transferencia es un elemento que te permite tomar la deducción, pero no sustituye que tengas que tener materialidad en la operación, entregables, que el gasto no sea duplicado, que haya un beneficio y todos los elementos que hemos escuchado en cualquier operación. Entonces, creo que esto es esta tendencia que estamos planteando, complementa estos dos puntos. Tienes que cumplir con precios, pero tienes que cumplir con todos los otros elementos, ¿no? O sea, no es uno u otro, ¿no? Y sí, es correcto, Jorge. Y eso es algo que hemos visto de forma reiterada en las auditorías, ¿sí? Los temas de materialidad que también hoy en día lo vinculan con la razón de negocios, donde pues tenemos que tener bien documentado una razón de negocios de cada una de las operaciones que estamos realizando. Y esa es la línea de fiscalización hoy en día, ¿verdad? Entonces sí hay que tenerlo muy presente, ¿no? Sí, y mira, siguiendo un poco el tema, un tema también relevante es cuando hablamos de servicios, algo que hemos observado y que la autoridad también ya identificó, es que en muchas ocasiones dentro de esta palabra servicios se meten diversos elementos que pueden cuestionar si efectivamente se trata de un servicio, lo que le llamamos de bajo valor agregado, o un servicio de alto valor agregado. Y lo voy a poner de manera muy sencilla. Un servicio de bajo valor agregado es aquel que no involucra una transmisión de conocimiento o un intangible, como por ejemplo una asistencia técnica o un know-how, ¿no? Un servicio rutinario que no tiene ese tipo de know-how, pues hablamos de un servicio de una asesoría contable, un tema de recursos humanos, una operación que es indispensable para la operación, pero que no involucra un know-how o un conocimiento de fondo. ¿Y por qué planteamos esto? Porque la autoridad, uno de los temas que te cuestiona en materia de intercompañía es justamente la caracterización fiscal del servicio que se recibe. ¿Estás pagando por un servicio que no incluye un intangible? ¿O la asesoría o lo que tú estás recibiendo de tu parte relacionada sí involucra un know-how o una asistencia técnica? Y esto es relevante para temas no únicamente para ver cómo se paga y cuál es el valor de mercado de la operación, sino para elementos claves como, por ejemplo, si se trata de un pago al extranjero, cuál es la retención asociada con ese pago, porque sabemos que un pago al extranjero que involucra un honorario o un servicio profesional se retiene de manera diferente a un pago al extranjero que involucra un intangible o un conocimiento que puede tener un dejo de regalía, ¿no? ¿Tú qué opinas, Adalberto?
Sí, mira, ese punto es muy importante y sí lo hemos visto mucho en las auditorías, ¿no? En ocasiones estamos hablando de servicios genéricos que conforme a tratado, pues son beneficios empresariales que pues no, si el extranjero no tiene un establecimiento permanente en México, pues bueno, son libres de retención. No hay retención en México. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Hemos visto que en muchos de esos tipos de servicios el fisco lo que busca también es en ocasiones una asistencia técnica. ¿Por qué? Porque a los ojos del fisco, una asistencia técnica debiera llevar una retención, lo cual nosotros no compartimos. O sea, para nosotros la asistencia técnica, pues también si no hay un establecimiento permanente en el país, es un beneficio empresarial, debiera estar libre de retención en el país. Sin Correcto. embargo, la postura que hemos visto del fisco es otra. Entonces, justo lo que tú mencionas, trata sin bases legales de recaracterizar muchas veces servicios genéricos como una asistencia técnica e incluso, y lo vemos en servicios de tecnología, ¿no? Tecnología de la información, que muchas veces, pues son servicios, que no llevan una retención en México y el fisco busca, si hay alguna regalía en ese tipo de operación, pues busca una retención en México para pues que haya un porcentaje, ¿no?, de impuesto que se quede en el país. Entonces, de ahí la importancia de tener bien documentadas las operaciones, porque si nuestra postura va a ser que esto es un servicio y que no lleva retención en México, pues para demostrarlo sí necesitamos un contrato que sea claro en ese sentido y Correcto. evidencia de materialidad para que no nos recaractericen la operación. Y ahorita que tocas el tema de materialidad y pasando al último punto que está en esta lámina, el tema de la información financiera segmentada se vuelve un elemento crucial. Sabemos que uno de los elementos de materialidad con los cuales podemos nosotros confrontar a la autoridad y decirle efectivamente yo estoy dando y otorgando ese servicio es contar con la información financiera que sustente todos los gastos y costos que incurren las empresas para prestar ese servicio. ¿Qué es lo que ocurre? Que cuando el reto que se pone es en aquellas empresas de servicio que le prestan servicios, valga la redundancia, a varias entidades de un mismo grupo, el otorgar esta información financiera, el soporte de que se están dando estas actividades a nivel de costos y gastos, se vuelve un reto importante en donde hay que empezar a segmentar la información financiera para darle materialidad contable y de evidencia a la autoridad de que hay actividades por las cuales se están incurriendo en ciertos costos y que están asociados con el beneficio que reciben las empresas a raíz de la prestación de dichos servicios, ¿no? Y creo que es un tema que ha salido en muchas de las revisiones que has llevado tú a cabo, ¿no, Adalberto? El tema de la información financiera segmentada. Sí, mira, sí te lo piden, aunque son auditorías de renta, pues lo que mencionaba al inicio, ¿no? Ellos piden información para conocer la rentabilidad de cada división del negocio. Entonces sí te piden estados financieros segmentados para medir rentabilidades y con base en eso, pues cuestionar más deducciones o validarte, ¿no? Lo que ya te han observado, pero sí lo hemos visto como una práctica. Gracias, Adal. Y fíjate, pasando a otro de los puntos y que creo que se va poniendo muy relevante, es todas las operaciones de compras y ventas de producto, mercancías, materias primas con el extranjero. Aquí, de manera muy general, pero también muy contundente, una de las cosas, hay tres elementos que está cuestionando la autoridad de este tipo de operaciones. Número uno es que de manera general las empresas en todo lo que tiene que ver con políticas intercompañía cuando se trata de compras y de ventas de producto, establece un margen de utilidad únicamente considerando el costo de dicho producto, incluyendo obviamente pues el costo per se, todos los temas de importación, logística, transporte, etcétera, y sobre eso fijo un markup. Pero un elemento que está contemplando ahorita el SAT es que ese margen de utilidad debería considerar el recuperar todos los gastos que la empresa está incurriendo, que pueden ser indirectos, que está incurriendo para llevar a cabo la actividad de distribución de dichos productos, ya sea de manera local o de manera internacional. Entonces, un primer elemento es el SAT dice, oye, si tú ganas un porcentaje de utilidad sobre costo, yo lo que esperaría es observar un margen de utilidad una vez que tú le imputas a ese margen a nivel de costos todos los gastos de infraestructura que tú pudieras tener. Por lo cual, el hecho de que una empresa gane a nivel bruto
y pierda a nivel operativo, es uno de los temas favoritos del SAT para cuestionar que realmente se está cumpliendo con precios de transferencia. Otro elemento importante, y aquí esto es materia, y te voy a nuevamente a ceder la palabra a Adal como abogado, que muchas de las empresas se han visto un poco renuentes en el tema de contar con un contrato intercompañía que regule actividades de compra y venta de producto. El argumento que muchas veces escucho es que un elemento crucial para ellos que documenta la operación, a diferencia de un contrato, pero que es con la que cuentan, es tener un pedimento y tener una orden de compra. Hasta donde yo entiendo, Adalberto, salvo tu mejor opinión, que aunque se tengan esos elementos, esos no sustituyen la validez o el elemento crucial de contar con un contrato intercompañía. ¿Tú cómo lo ves? Sí, mira, Jorge, dentro de este contexto de materialidad, que es lo que hemos platicado, para el fisco el pedimento de importación y la orden de compra no es suficiente para demostrar la materialidad. Correcto. Cuando estamos frente a un tema de estos, el fisco siempre de lo que parte es de un contrato. ¿Sí? Entonces, sí hay que asegurarnos, es recomendable tener contratos de nuestras operaciones con partes relacionadas porque es de lo que parte el fisco para revisar la materialidad. Y también ese contrato, y hoy en día esto lo ligo con un requisito de fecha cierta, que a partir de una jurisprudencia de la Suprema Corte en diciembre del año pasado cobró mucha relevancia, porque la Suprema Corte pues validó una postura que el fisco venía usando en auditorías, en el sentido de que los contratos, para que tuvieran validez en un procedimiento de fiscalización, tenían que estar protocolizados ante notario público. Entonces, pues esa postura la validó la Suprema Corte, lo cual desde nuestra perspectiva es bastante cuestionable, pero bueno, hoy en día ya lo validaron los tribunales, hay que tener cuidado con esos contratos que reúnan ese requisito de fecha cierta. Desde luego hay otras alternativas, porque pues tener un contrato protocolizado ante notario, pues en términos de costos, pues resulta ser muy alto. Claro, hay otras alternativas que hay que evaluar, por ejemplo, la firma electrónica avanzada, a través de estos proveedores de certificación de servicios que pues te otorgan un sello de tiempo, ¿verdad? Que se incorpora en el contrato y con ese sello de tiempo ya no se puede alterar el contenido del mismo. Entonces, con eso, pues podríamos estar cumpliendo con el requisito de fecha cierta, que es lo que necesita el fisco en las auditorías para darle validez a los contratos, ¿sí? Correcto. Y incluso no solo los contratos es suficiente para acreditar materialidad, necesitamos también evidencia que si se trata de un servicio, que efectivamente ese servicio se llevó a cabo, ¿no? Entonces, ese tema de la materialidad hoy en día, pues hay que tenerlo muy presente, porque pues sí nos está generando muchos dolores de cabeza. Correcto. Y para cerrar este punto, y aunado un poco a lo que comentábamos al principio, estamos observando que todo lo que tiene que ver con compras y ventas aparte relacionadas de producto terminado, materias primas, ha existido o ha empezado a haber una mayor vinculación entre el área de precios de transferencia con el área de aduanas, con el objetivo de verificar si lo que tú presentas como documentación para efectos de ISR, precios de transferencia al SAT, a la Administración de Precios de Transferencia, embona con lo que sea presentando el contribuyente a efectos de sus operaciones con partes relacionadas y también con terceros independientes a nivel de importación y exportación de productos. Aquí se vuelve un reto muy relevante para las empresas el empezar a hacer un match entre lo que es el área que administra toda la parte de impuestos y de precios de transferencia de la empresa o de las empresas versus la información y la forma en la que se está declarando todo el movimiento de operaciones de compra, bueno, de importación o de exportación a nivel de aduanas, ya que el SAT ha identificado diferencias y con esta mayor vinculación, pues sí ha tenido algunos éxitos en temas de cuestionamientos para el contribuyente. Y ya por último, de esta parte, y digo, a temas de tiempo, tratar de ser un poquito más rápido, uno de los temas que se van a estar fiscalizando y que le va a estar dando especial atención el SAT en lo que va de este año y en los siguientes a raíz justamente de la reforma y los famosos esquemas reportables, es el tema de operaciones a título gratuito, es decir, a todas aquellas operaciones en donde no hay un cobro de por medio.
¿Cuáles son las típicas que hemos visto? Bueno, algunas típicas que hemos visto es el uso de activos fijos, ¿no? O sea, empresas que ocupan las mesas, las sillas, automóviles, etcétera, que son propiedad de una empresa y que las demás empresas del grupo, de un mismo grupo, que son partes relacionadas, lo usan, pero no hay un cobro de una renta. Otro ejemplo típico son, oye, servicios administrativos no remunerados. Ejemplo clásico, oye, tengo una empresa holding en el grupo o tengo una empresa o varias empresas que están como cascarón, que ahorita no están operando y por lo tanto yo justifico el no cobrarle un fee de administración a esas empresas porque comercialmente no están llevando a cabo una actividad. Pues sí, pero desde el punto de vista de la autoridad, pues alguien hace su contabilidad, alguien paga sus impuestos, alguien hace sus pagos provisionales, etcétera. Y pensando en materia de precios, que si esto se llevara a cabo con un tercero te llevaría esa contabilidad o esa administración y te cobraría un fee. Entonces, ese es un argumento que el SAT está poniendo para este tipo de omisión de ingresos. Y el otro típico que hemos visto es justamente el uso de intangibles, marcas, software dentro de un grupo empresarial en donde una empresa o una persona física es propietaria de estos intangibles, pero que no está cobrando por el uso de los mismos, ¿no? ¿Qué es lo que aquí está argumentando el SAT? Bueno, pues hay muchas cosas, ¿no? Uno es que aquella empresa que no está cobrando por dichos servicios puede estar incurriendo en gastos asociados con esas actividades por las cuales no está recuperando un ingreso y el primer elemento va a ser, pues, tratarte de adjudicar ese ingreso omitido, pero también puede poner en cuestionamiento esa serie de gastos que se están incurriendo a raíz de estas actividades no facturadas, partiendo del hecho de que no son estrictamente indispensables para la empresa, ¿no? Entonces, Adal, no sé si por ahí tengas algún comentario puntual de este tema. Creo que es un tema que hemos escuchado en muchas revisiones, ¿no? Sí, sí, y lo que mencionábamos al inicio también de la plática, ¿no? Como dices, la determinación presuntiva del ingreso, eso lo hemos visto, que aplica los fundamentos legales tanto a partes independientes como a partes relacionadas. Y vuelvo al mismo tema, ¿no? También valores de mercado. Si no ajustamos, si nosotros compramos a valores mayores al del mercado, pues hemos visto que nos rechazan deducciones, acreditamientos, de todo el monto que se paga. ¿Sí? No solamente del copete, digamos, ¿no? Lo que excede el valor de mercado, sino que el fisco aplica criterios generalizados, ¿no? De acuerdo, Adalberto. Y fíjate, un tema controversial, y aquí quizás se contrapone el aspecto legal con el aspecto económico, es que, como tú sabes, hay operaciones o existe dentro de términos legales el famoso contrato de comodato. O sea, es una estructura que legalmente está permitida, en donde dos entes acuerdan el traspaso de actividades, funciones o lo que fuese a título gratuito. Sin embargo, lo que observamos es que aun y cuando existe esta estructura a nivel legal, a nivel económico, el supuesto o la controversia que existe es que el SAT te dice, oye, esto no procede, debería haber un cobro. A pesar de que existe esta estructura legal, debería haber un cobro porque en principio un tercero no te daría estas actividades, salvo prueba de que lo documentemos, no te daría estas actividades a título gratuito, a pesar de que existe esta estructura de contratos de comodato. ¿Tú cómo lo ves, mi estimado Adal? Sí, mira, desde la perspectiva civil, como tú lo mencionas, no es válido celebrar este tipo de contratos y una contraprestación. Sin embargo, en materia fiscal, pues sí existen fundamentos legales para que el fisco nos pueda exigir que en una operación se lleve a cabo a valores de mercado, ¿no? Y volvemos al mismo tema, donde pues está esa facultad de que el fisco puede modificar la utilidad o la pérdida fiscal que hayamos declarado mediante la determinación presuntiva de ese precio o de esa contraprestación en las diferentes operaciones cuando no se ajustan a valores de mercado. Entonces, correcto, está facultado el fisco, lo puede hacer, lo vemos en auditorías que lo hace, incluso algo muy recurrente es que muchas veces en operaciones de compra de intangibles que generan saldos a favor de impuestos, pues solicitamos las devoluciones y cuando no le demostramos al fisco
que compramos a valores de mercado, pues sí nos rechazan esa deducción, ese acreditamiento, porque justo no estuvo a valores de mercado, ¿no? Entonces, vuelvo a lo mismo, hay que tener ese soporte documental que demuestre que compramos a valores de mercado, ¿no? Aunado con la razón de negocios, que también es muy importante tenerla bien documentada, como son, pues, proyecciones financieras, ¿verdad? De por qué estamos comprando ciertos activos fijos, intangibles, etcétera, y también demostrar el beneficio económico, ¿no? Que nos generó esa operación de compra, ¿verdad? Para acreditar materialidad. Sí, y justo esto que comentas nos lleva a la última parte de este webinar, en donde comentaremos un poquito cuáles son los elementos que está fiscalizando el SAT y qué es lo que pueden hacer los contribuyentes o las empresas para debatir o poner sobre la mesa elementos de discusión razonables para el caso de una auditoría. Y de estos puntos que menciona esta lámina, voy a tomar este último punto de razón de negocio que justamente tú estabas comentando. Dentro del contexto de cualquier operación, y esto definitivamente aplica para operaciones intercompañía, uno de los elementos que va a cuestionar el SAT y que ya lo está cuestionando es el tema de razón de negocio, en donde no únicamente basta con explicarle a la autoridad por qué hicimos una operación, sino que ya tiene que haber una evidencia económica, y cuando me refiero a económica me refiero a un tema documental, financieramente hablando, en donde le comprobemos a la autoridad que el beneficio que yo obtengo a raíz de la prestación de un servicio o la venta de un intangible o el traspaso de funciones o las operaciones que rutinariamente tengo es mayor al beneficio fiscal que yo pudiera tener. Y este elemento de razón de negocio, pues ya es un tema que llegó para quedarse. Ya no es únicamente aplica para operaciones con terceros independientes, sino que aplica de manera directa también para las operaciones intercompañía. Y esto se vuelve bien relevante, Adal, porque regresando un poco al orden que viene en esta lámina, en el tema de BEPS, uno de los cuestionamientos que me hacen muchas de las empresas con las que apoyamos y amigos que tienen inquietudes en materia de precios, es decir, oye, todos estos cambios que está haciendo la autoridad, ¿realmente aplican para todos los contribuyentes o solamente aplica a aquellas grandes empresas que tienen la obligación de presentar estas informativas de BEPS y todo? Y creo que ahorita este tema de razón de negocio y respondiendo a esta inquietud es básicamente la respuesta es sí. El tema de BEPS, si bien te obliga como contribuyente a estar enviando a determinadas empresas información adicional al SAT, más allá de ese envío de información, lo que trata de apoyar el programa BEPS a las autoridades fiscales es a cambiar su mecanismo de fiscalización. ¿Qué quiere decir esto? Que ahora seas una pequeña, mediana o grande empresa, la vara con la cual te van a medir va a ser exactamente igual. Te van a pedir elementos de materialidad, contratos intercompañía, obviamente tu estudio o tu análisis de precios y que tú cumplas con exactamente todos los elementos de fondo y de forma para que tú puedas demostrarle a la autoridad que las operaciones intercompañía cumplen con valores de mercado, porque cumplir con valor de mercado va más allá del precio, tiene que ver con todo este contexto fiscal y económico que las operaciones tienen que tener para que finalmente pueda tener un sustento real frente a las autoridades, ¿no? ¿Tú qué opinas, mi estimado Adal? Sí, mira, eso sin duda es un elemento que hoy en día está muy presente en la fiscalización, ¿sí? De ahí y bueno, incluso el tema de razón de negocios en específico, está muy presente cuando auditan operaciones donde el fisco considera que se trata de operaciones simuladas. Eso y relacionado con el tema de compra y venta de facturas, por supuesto, ¿no? Eso incluso fue objeto de una modificación que se está discutiendo actualmente en el Congreso de la Unión al 5A, que el 5A precisamente es el que nos establece esta cláusula general antiabuso a la que tú te refieres, ¿verdad? De que el fisco, cuando una operación carece de razón de negocios y genera un beneficio fiscal, nos la puede recaracterizar para efectos fiscales. Sin embargo, como está hoy en día la disposición, te dice que esa recaracterización para efectos fiscales en ningún momento podrá generar una consecuencia penal.
Entonces, eso es lo que te dice hoy en día el artículo 5A. Sin embargo, como se está proponiendo en la iniciativa, es que se elimine esta última referencia, de tal forma que si nos recaracterizan una operación para efectos fiscales por falta de razón de negocios, el fisco no se vea impedido para iniciar una acción penal. Entonces, eso es lo que se está viendo hoy en día, que pues las autoridades están utilizando ahora sí la amenaza de una acción penal para forzar a los contribuyentes incluso a autocorregirse en la etapa de una auditoría, ¿no? Entonces, sí, eso sí quería destacarlo en el tema de razón de negocios, puesto que lo vamos a ver, que va a ser una línea muy dura en la fiscalización, ¿no? Sí, y creo que lo relevante y que uno de los temas que queremos transmitirle a todos los que nos están acompañando es que lo que aplica para operaciones con terceros es exactamente lo mismo que aplica para intercompañías. Toda la parte de defensa y de documentación tiene que ser igual de robusta en ambos escenarios para efectos de poder llevar a cabo correctamente un cuestionamiento, contestarle correctamente a las autoridades cualquier cuestionamiento que tengan. Faltan 2 puntos, la verdad, agradecemos mucho a la gente que nos sigue acompañando. Vamos a tomarnos unos minutitos más porque creemos que hay 2 puntos con los que queremos concluir que son muy relevantes y nos vamos a tratar de ir muy contundentemente para que ustedes se lleven estos comentarios. Otro tema importante es, hace un par de años, la Administración de Precios de Transferencia emitió por ahí un criterio no vinculativo que creo que es relevante mencionar, en donde considera una práctica indebida el que los contribuyentes muevan márgenes de utilidad con un fin netamente de beneficio fiscal. ¿Qué es lo que ocurría? Que anteriormente, oye, yo tengo en precios de transferencia un rango y ese rango puede ir, vamos a suponer, del 2 al 5%. Y yo había estipulado entre partes relacionadas un margen del 3%. Oye, pero ¿qué crees? Si yo puedo todavía, como tengo un margen, como tengo un rango, pues eso quiere decir que ese 3% lo puedo subir a un 5% o bajarlo a un 2% en el ejemplo que yo les puse. Y yo sigo cumpliendo con precios de transferencia porque sigo en el rango. Esa práctica, mis estimados amigos, ya es de la época de las cavernas. El SAT ahora con este criterio no vinculativo va a considerar que ese movimiento de entrada es un movimiento indebido que tuvo un elemento de beneficio fiscal y no un elemento económico de fondo. Aquí el reto realmente es poner sobre la mesa si ese movimiento que haremos va relacionado con un incremento o decremento de actividades que se llevan a cabo asociadas con la operación intercompañía para tratar de desacreditar esta posición que el SAT está teniendo. Es decir, ya no basta con estar en el rango y que yo mueva a diestra y siniestra el margen de utilidad y que yo por el hecho de seguir en rango cumplo con precios. Ya con este criterio no vinculativo, esos movimientos de entrada, el SAT lo que te va a decir es, fue un movimiento no permitido porque tuvo un fin netamente fiscal y por lo tanto no lo voy a tratar de desacreditar. Entonces, aquí el tema de prever, de llevar a cabo un análisis preventivo o previo al cierre del ejercicio para saber no únicamente cómo puedo yo variar esa contraprestación, sino cómo documentarla para debatir este argumento del SAT, se vuelve extremadamente importante. Ya no basta con solamente emitir la factura y cambiar el contrato. Ya hay un elemento de fondo en donde tenemos que documentar la raíz por la cual estamos haciendo este cambio. Y para terminar, este elemento complementa muy bien, y aquí pido tu ayuda, mi estimado Adal, con el tema de la reforma, en donde la reforma para el siguiente año, lo que estamos viendo es una actitud mucho más fiscalizadora, un poco más agresiva por parte de las autoridades, en donde ya este elemento de sugerirte márgenes de utilidad, incrementar el número de multas que se tienen por no contar con el estudio de precios de transferencia, pues claramente tiene una finalidad de fiscalización en donde creo que para ir cerrando un poco la presentación del webinar, lo que nos pone sobre la mesa es que tenemos que ser más preventivos, es decir, tomar el primer paso antes de llevar a cabo una operación a sabiendas de que ya el fisco está tomando una actitud bastante agresiva en temas de fiscalización, mi estimado Adalberto.
Sí, como bien lo planteábamos, ¿verdad? Ya es una nueva facultad la que tiene el fisco, ya está previsto en ley. Entonces, pues vamos a ver, pues cartas de invitación, correos electrónicos, donde pues el fisco nos va a estar señalando que no estamos acorde a esos parámetros de tributación que ellos consideran que son los que debiéramos estar respetando, ¿no? Entonces, pues ahí eso, en la forma de cómo van a implementar esta nueva facultad, pues sí va a poder, seguramente vamos a ver algunos abusos, arbitrariedades, entonces sí existen medios de defensa que podemos plantear, hay que estar atentos porque también hay plazos, ¿no? Para presentar los medios de defensa, ¿no? Correcto. Y en cuanto al otro tema, ¿no? Del criterio no vinculativo que mencionabas, Jorge, pues efectivamente, ¿no? Vemos que ya es un criterio del fisco, lo ha estado aplicando. Sin embargo, recordemos que un criterio no vinculativo, su naturaleza jurídica, pues es meramente un criterio orientador, ¿verdad? Que deben de seguir las autoridades fiscales. Sin embargo, pues este criterio como tal no obliga a los contribuyentes. Correcto. Entonces, si en alguna situación vemos que aplican de forma arbitraria o sin base legal este criterio no vinculativo, pues desde luego que existen los medios de defensa para impugnarlo. Solo ahí sí hay que estar atentos, ver caso por caso y evaluar la estrategia de defensa, ¿no? Creo, Adalberto, que lo que acabas de decir es muy relevante y muy importante, pero abonando un poco a lo que te dice, si bien pueden haber elementos de defensa y de controversia para decir si esto procede o no, creo que a manera general y tratando de resumir un poco lo que quisimos transmitir en este webinar, es que las reglas ya cambiaron. La forma en la que la autoridad está presentando el tema de precios de transferencia parte de dos elementos importantes. Uno es cómo está fiscalizando el SAT y la experiencia que el SAT está teniendo en esta materia. Ya no es un tema de tener el estudio y estar en rango, ya hay elementos más de forma o más de fondo, donde finalmente los contribuyentes tienen el reto de anticiparse y documentar de manera correcta cualquier operación intercompañía. De ahí que las revisiones previas, de ahí que la documentación en línea con lo que se está haciendo, el estresar a aquellas operaciones intercompañía que ya tienen muchos años y que no han cambiado, se vuelve un elemento importante, porque la tendencia es que todo está cambiando y todo se está haciendo mucho más estricto y mucho más conciso, ¿no? Entonces, el ponernos al día con esos elementos, pues se vuelve extremadamente importante. Entonces, pues, con este tema, con estos puntos, le agradezco a toda la gente. Nos pasamos unos minutitos de las 11 de la mañana, pero quiero agradecerle a toda la gente que se quedó con nosotros hasta el final, poniéndonos a sus órdenes. Jorge Araujo, socio del área de precios de transferencia, y mi estimado Adal, que nos acompañó el día de hoy. Muchas gracias a todos y que tengan un muy buen día. Hasta luego. Gracias, buen día, hasta luego.